Muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Hugo. Hoje vamos arrancar com mais um episódio em espanhol. Temos o Spanish Edition, hoje com um convidado especial, Raúl Pacheco. Hoje vamos conhecer a pessoa de trás do artista. E Luís, boa noite. Boa noite, muito boa noite. Aqui vamos para mais uma edição em espanhol. Mais uma edição em espanhol. Passamos agora a dar entrada ao nosso convidado, Raúl. Raúl, bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches y gracias a vosotros por dejarme participar. Que bueno, me lo comentó Luis y me hacía mucha ilusión estar aquí con vosotros. ¿Has hecho algún podcast alguna vez o has participado en algún podcast? No, lo que es podcast no, nunca, vamos, es la primera vez. Sí que he hecho mucha radio y demás, Ajá. pero en podcast como tal, Sí. pues no, sabes que es la primera vez y bueno, y teniendo en cuenta que parece que el podcast casi que se le está comiendo ya el terreno, ¿no? A la radio tradicional. Están de moda, Pues ¿no? oye, había que estar aquí también, ¿no? Y hay que empezar y hay que pasar por una primera vez, así que muy bien. Pues muchas gracias. Y nosotros agradecemos que estés aquí y que hayas aceptado nuestra invitación. Y yo paso a presentar, si no te importa, quién es nuestro invitado de hoy. Of course. Raúl Pacheco, junto a Pepe Rodríguez, Joe Melero y Peter Bacán, son lo que llamo yo, y esta es una opinión muy personal, una banda de rock obrera. Una banda de rock obrera, ¿por qué? Es una banda de rock con un rock que me gusta mucho, un rock con unos tintes electrónicos. Bueno, no soy una persona muy entendida en música, pero me gusta mucho las aproximaciones que hacen los Dardem, que es el nombre de la banda, algunas bandas míticas. Y es, aparte de que es mi amigo y ex compañero de trabajo, es un hombre que tiene la pasión de la música junto a sus tres colegas de banda, pero que quizás la industria musical no le deje dedicarse a su gran pasión y aparte de eso, trabaja de lunes a viernes en un, como dirían probablemente sus padres en algún momento, nuestros padres, en un trabajo normal. Y ese es Pacheco y ese es el gran Raúl. Raúl, buenas noches de nuevo. Gracias por estar. ¿Y cómo empezó Dardem? Háblanos de la génesis, de cuándo y cómo empezó este proyecto. Bueno, pues este proyecto empezó de una manera muy natural, ¿no? Porque digo natural porque los cuatro somos amigos, nos conocemos de casi adolescentes, ¿no? Yo y Pepe sobre todo, pues comenzamos una amistad muy temprana, cuando empezamos el instituto y demás, ¿no? Y nos conocimos, ¿no? Y la afición a la música de los dos, pues hizo que rápidamente conectáramos y que nos hiciéramos amigos y empezamos los dos, pues, a hacer música y a hablar mucho de música y demás. Y bueno, y el paso natural conforme vas creciendo es, pues oye, que al final pues acabas conociendo a otras personas, ¿no? Que hacen música, que tienen tu misma pasión, empiezas a montar bandas y yo con Pepe siempre, ¿no? Todas las bandas en las que he estado con él, ¿no? Hasta que al final, pues bueno, nos dimos con Darden ya como proyecto y a raíz de ahí pues empezamos un poco a desarrollar la idea, ¿no? Musical, que ya te digo que de una manera pues casi natural, ¿no? No te lo planteas, sino simplemente casi que surge y ya está, ¿sabes? Y es el proyecto de muchos con los que tiene, con el que más conecta, ¿no? Y que de alguna manera pues se produce, ¿no? Algo mágico, una conexión mágica entre todos los componentes del grupo y eso hace pues que sea más duradero en el tiempo, ¿no? Y que la dedicación pues sea más profunda y que y que estemos aquí, ¿no? O sea, que después de ya muchísimos años, pues oye, todavía seguimos los cuatro haciendo música y quedando, ¿no? Para hacer música, ¿no? Porque es algo a lo que no podemos renunciar y que no podemos vivir sin ello, prácticamente, no diría. ¿Fuisteis siempre los mismos entonces, desde el principio? Sí, prácticamente sí. Bueno, al principio, o sea, como la primera formación, el batería fue otro, pero que realmente al poco tiempo entró Pedro, que fue el batería que tenemos actualmente, y fue con el que realmente hemos hecho todo, ¿no? Toda nuestra progresión hasta que sacamos el primer álbum y hasta que estamos aquí, pues ha sido con él. O sea que prácticamente se diría que con este pequeño matiz, porque fue muy al principio, sí.
hemos sido los mismos siempre. Qué bueno. O sea, desde chavales, o sea, os conocéis desde instituto, quizás, ¿no? No sé a qué edad. Sí, 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 Básicamente, pues ¿no? no sé, o sea, yo con Pepe, pues bueno, con 14 años, ¿no? Empezábamos a hacer música, ¿no? Tengo 43, ¿eh? O sea, llevo más de media vida con él, yo eso no lo puedo decir, o sea, esto lo digo aquí porque no está mi mujer, porque si no se pone celoso, ¿no? Llevo más de media vida con Pepe más que con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, es la, es la realidad. Es raro, exacto. Sí, ¿Y pero muy bien. cómo fueron los primeros pasos? Es decir, ¿en qué momento llegasteis a la conclusión? Ok, tenemos una banda, somos una banda. En el momento que empiezas a sentir la necesidad de hacer tu propia música, ¿no? Porque al final todo el mundo empieza igual, ¿no? Haciendo versiones, haciendo cosas y demás. Y cuando sientes la necesidad de que quieres hacer algo propio, ¿no? Y además, en nuestro caso, siempre fue muy particular, porque fuimos muy raros, ¿no? Nosotros éramos gente muy rara. Y siempre queríamos hacer cosas raras, ¿no? Y cosas distintas, y cosas que no se hicieran, ¿no? Un poco así, ¿no? Teníamos esa Experimentar, filosofía ¿no? sí, de ir siempre contracorriente, ¿no? A ver, experimentar. Nosotros nunca hemos tenido la intención de inventar nada, ¿vale? Que no se trata de eso. No voy a decir el tópico de que todo está inventado, ¿no? Porque creo que en el fondo tampoco es así, ¿no? Porque si no, en todas las épocas siempre se ha visto que todo está inventado hasta que llegaba alguien y hacía algo nuevo, ¿no? Claro, Entonces, pues posiblemente si dijera eso, pues pasaría lo mismo, ¿no? Me convertiría un poco en esos retrógrados de otras épocas. Entonces, Ya. no que sea eso, ¿no? Pero siempre queríamos hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? No queríamos repetir la fórmula, ¿no? De nadie, sino que, oye, tener nuestra propia personalidad y romper con algo nuevo, ¿no? Entonces siempre tuvimos esa necesidad y a raíz de ahí, pues empezamos a hacer nuestra propia música, ¿no? Con esa filosofía, ¿no? Y ahí es donde realmente empiezas a darte cuenta de que tienes un proyecto, ¿no? Al que le quieres dedicar tiempo, al que le quieres dedicar parte de tu vida, ¿no? Porque al final no es solo tiempo lo que le dedicas, ¿no? La dedicación, pues conlleva muchas cosas, ¿no? Un desgaste personal importante y, bueno, al final, cuando te quieres dar cuenta, estás ahí tan metido que no puedes salir, ¿no? Es algo que va contigo, ¿no? A lo que no puedes renunciar ya. O sea, en qué momento os disteis cuenta que realmente era esto lo que queríais hacer, ¿no? O sea, habéis tomado una decisión o eso surge de forma natural. En plan, vale, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer y voy a seguir adelante con esto. Un poco se dan dos circunstancias, ¿no? De esa forma natural casi que surge siempre, ¿no? Porque vas creciendo poco a poco, ¿no? Yeah. Y tú vas madurando como persona, vas madurando como músico, hasta bueno, que te convences también de alguna manera que el proyecto que tienes, pues puede ser válido, ¿no? Porque, oye, uno que se dedica a la música, lo primero que hace es que le gusta la música, ¿no? Entonces, pues tiene que ser también honesto consigo mismo, ¿no? Y si tienes un producto que no llega, ¿no? A tener unos estándares de calidad mínimo, ¿no? O piensas que no puede tener un peso suficiente, pues tú mismo lo reconoces, ¿no? Que no es así. Pero en nuestro caso yo creo que nos fuimos conscientes de que teníamos una propuesta que, oye, que podría ser interesante, ¿no? Y además una propuesta que no había, ¿no? En el panorama musical español. Y bueno, vas creciendo hasta que sí es cierto que llega un momento, o al menos en nuestro caso pasó, que sí que tuvimos que dar un paso muy importante, ¿no? En nuestra vida, porque nosotros somos sevillanos los cuatro, ¿sabes? Me notarán en el acento. Yo llevo desde 2008 en Madrid, pero el acento pues no se me va, ¿no? Entonces pues no lo puedo negar, soy Apenas se andaluz, nota, somos los apenas cuatro, se nota. los cuatro somos andaluces, ¿no? Y nos pasó algo muy curioso porque tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto con una compañía de danza contemporánea, compañía malagueña, y el proyecto era pues hacer una obra de danza con música en directo. La música nuestra, no era de hacer una cosa específica o sea, hicimos una composición específica para la obra, pero que fuera tarde, ¿no? Que fuera una música que pudiéramos tocar en un concierto, que en un momento dado pudiera ir en un álbum, ¿no? O sea,
era nuestra música y además interactuando, ¿no? Dentro de la obra, con las bailarinas y demás. Y se nos dio la oportunidad, la Junta de Andalucía dio una subvención bastante importante para esta obra. Y claro, aquí llegó un punto en que teníamos que dedicarnos 100% a esto porque no podíamos compaginarlo ya con nuestro trabajo. Entonces, pues bueno, sí, los cuatro sí que tomamos una decisión, dejamos los cuatro todo lo que estábamos haciendo, nos dedicamos a esto, que fue unos meses, tanto positivo además, y de un crecimiento personal y profesional en la música bastante importante. Y bueno, y ahí fue donde lo dejamos todo, ¿no? Para dedicarnos a la música. A raíz de eso ya vinimos a Madrid los cuatro y bueno, hicimos nuestra vida aquí, ¿no? Ya entramos en eso que Luis llama el músico obrero, ¿no? Porque bueno, nuestra intención era estar en Madrid para buscar una oportunidad desde aquí Ya. y eso pues bueno, lo que nos llevaba era pues a hacer nuestra vida de cero prácticamente en Madrid y desde entonces pues, aquí. Y bueno, y con esa trayectoria que empezaron, se consolidan como banda, llega el primer álbum, Inerte, en el 2011, creo, ¿no? No, el primer álbum fue Nada, Ah, nada, perdón, Nada que exactamente. salió en el 2010. Lo que pasa con Nada es que no está disponible, como ves, en ninguna, si entras en cualquier plataforma. Está disponible en mi estantería. Claro, no está Sí. Nada por una cuestión legal, ¿vale? Pues bueno, Nada lo sacó, fue un álbum que sacamos nosotros con nuestro propio sello discográfico. Después, em, pues bueno, firmamos un acuerdo con Sonobox, ¿vale? Para editar, para coeditar los discos, tenemos la editorial también con Warner, con Altafonte la distribución, entonces pues bueno, claro, a partir de ahí pues sí que fue Inerte el primer trabajo que hicimos con ellos y después La Brecha, entonces por eso no está a día de hoy nada en publicación. Nuestra intención es por lo antes posible poder subirlo y que esté disponible en todas las plataformas porque es nuestro primer álbum y le tenemos mucho cariño, ¿no? Aunque uno siempre se ve al pasado y dice, joder, ¿cómo hicimos esto? ¿No? Lo podríamos haber hecho muchísimo mejor, ¿no? Que había buenas ideas, pero nos faltó un poco de trabajo, ¿no? En la producción, pero bueno, le tenemos mucho cariño y estamos intentando ahí que lo antes posible podamos tener también ese álbum disponible para todo el Pero mundo. esta cuestión burocrática aparte, ¿cómo fue? Y ahí era donde quería llegar yo. ¿Cómo fue eso de dar a luz ese primer álbum? Pues el álbum fue un poco Frankenstein, ¿no? Tengo que decir así, porque teníamos grabado cosas, ¿no? Por nuestros propios medios, ¿no? Mm, En distintos estudios habíamos hecho distintas grabaciones, teníamos como piezas de las canciones grabadas. Y llegó un punto cuando venimos a Madrid, que empezamos a dar muchos conciertos, empezamos a movernos mucho y ya pues llega el punto en que necesitas, ¿no? Ves que necesitas un álbum, porque si no, pues, no tienen una carta de presentación, ¿no? El álbum es como ir con un currículum, porque si no tienes un currículum, pues lo tienes difícil. Entonces, pues sí, surgió un poco la necesidad y a partir de ahí, pues bueno, con los medios que teníamos, que eran cero, no teníamos nada, pues bueno, pudimos hacer ese álbum, ¿no? Que fue una autoproducción nuestra totalmente, todo lo hicimos nosotros y bueno, y salió y contentos, la verdad, con el resultado y con la acogida que tuvo. Creo que sorprendió bastante. Fue un álbum que sorprendió en su momento. Sorprendió para bien y sorprendió también para mal, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente, pues con nosotros teníamos muchísima ilusión, ¿no? Con el hecho de hacer cosas nuevas, ¿no? Y con algo fresco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que estuviera dentro de lo que ya todos conocían, ¿no? Y también tuvo sus problemas, pues porque aunque gustó bastante, pues a la hora de los medios de comunicación y demás, pues como que no sabían encajarnos, ¿no? Muy bien dentro del El panorama, ¿no? estilo musical. Ujú. El estilo musical, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido un San Benito encima, ¿no? Que es que todo el mundo nos decía, es que no soy indie, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que había, ¿no? Es lo que hay, la realidad y ya está, ¿no? Entonces,
O sea, al final Pues lo bueno, lo que me voy dando cuenta un poco cuando a medida que vas tocando ciertas áreas de la parte artística, lo que me voy dando cuenta es que muchas veces uno puede tener muchísimo talento, pero como no hayas o no tengas la suerte de que algún medio o algún, digamos, canal de distribución realmente se interese por tu producto, al final da un poco igual. ¿O qué opinas sobre esto? sí, es así, ¿no? Básicamente necesitas, pues eso, un canal, ¿no? Ujú. No sabía decirte cuál, ¿no? Porque ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, ¿no? Ajá. Antes los medios de comunicación tradicionales tenían muchísimo peso, ¿no? Estaba con la radio, ¿no? Mm. Era quien tenía el peso. A partir de ahí parece que como que la radio se perdió todo el peso que tenía. Empezamos en el tema de redes sociales. Después de redes sociales, España tuvo un boom y todavía lo estamos viviendo de festivales, ¿no? Mm. Y eso se convirtió también en un canal fundamental, donde entonces ya no eran los periodistas, ¿no? Los que de los medios radiofónicos quien tenía el peso, sino que eran los managers, ¿no? Los que manejaban todo ese circuito de Ujú. festivales. Y a partir de ahí, pues eso, ¿no? Necesitas pues que un canal, como tú bien dices, pues apueste por ti, ¿no? Y le dé a conocer un poco a gente, ¿Y qué crees que pues tu pasa con propuesta, ¿no? esa, Para que y qué crees que pasa con esa falta digamos, de exposición por parte o sea, de la prensa musical? ¿Existe prensa musical dedicada a la música en España? Sí. sí, sí que existe. La verdad es que hay, incluso te diría que incluso más a nivel también amateur, ¿no? Ajá. Mm. Hay mucho blog y Sí. demás, Y pero divulgadores Ujú. de sí, música, sí sí, que hay, sí. pero no digamos a un nivel masivo, ¿no? Yo creo Mm. que eso, la música ha perdido, bajo mi punto de vista, ¿no? No digo que esto sea bueno ni malo, ¿no? Pero ha perdido protagonismo, ¿no? Como en Mm. la presencia, ¿no? De la vida de la gente en general, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que en todo el mundo en su casa tenía un equipo de música, ¿no? Era como, era el entretenimiento que uno Ajá. tenía, era el equipo de música, ¿no? Quien no tenía un equipo de música con su colección de vinilo, ¿no? Y ese tipo de Sí. cosas. Hoy en día nadie lo tiene. Hoy en día que tienen en todas las casas es una videoconsola o un televisor, ¿no? Mm. Como forma de entretenimiento, ¿no? Entonces la música pues ha perdido ese protagonismo y se ha convertido en algo pues casi como en un instrumento de culto, ¿no? Mm. Pero Y, oye, no pasa nada. y ha cambiado mucho también la forma de consumir la música. Y probablemente la forma de consumir la música, que ahora es diferente, es algo, es mucho menos tangible, ¿no? Porque tú hablabas de los vinilos. Yo recuerdo y que yo siempre fui un gran amante de la música y tuve la suerte que mis padres y mi tía siempre me han comprado mucha música. Tú estrenabas un vinilo, escuchabas el vinilo, leías las letras, sabías quién producía, sabías los estudios donde se habían grabado. Entonces se tocaba la música, ¿no? ¿Tú crees que eso, y es de aquí salto ya a mi pregunta, ¿tú crees que entre la forma tan diferente que hay de consumir música y el hecho de que sois una banda que no os podéis dedicar al 100% a vuestro oficio, ambas cosas están ligadas con la proyección que podéis o que no tenéis? No, no lo creo, ¿no? Porque al No. final creo que es un mercado en el que todo el mundo se mueve igual, ¿no? Mm. Eh, Al final es la propuesta que hacen, ¿no? Y es cierto que todo lo que dice, bajo mi punto de vista, pues va un poco relacionado a lo que hemos hablado de que la música en general, pues como que ha perdido valor, ¿no? Mm. En todos los sentidos. Sí. Antes, pues sí es cierto, ¿no? Y no antes, sino que a los que nos gusta la música seguimos conectando mucho, ¿no? Con el formato físico, no solo con el formato físico, sino con el formato de música que vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día no se consumen álbumes, por ejemplo, ¿no? Sino que la gente escucha canciones sueltas, ¿no? Playlists, ¿no? Hoy todo el mundo lo que tiene son playlists, no tiene álbumes, ¿no? Yo sigo coleccionando álbumes y a mí no me gusta escuchar canciones sueltas, me gusta escuchar un álbum, ¿no? Mm. Y cuando escucho un álbum me gusta escucharlo 20 veces, ¿no? Para entenderlo, para comprender bien el mensaje, para ver si me llega, si no me llega y pues para sacar una conclusión Mm. certera, ¿no? De lo que estoy oyendo, ¿no? Pero porque es lo que me gusta, ¿no?
Y hoy en día eso pues no es así, ¿no? Y eso pues ha quedado en un grupo muy reducido de personas que somos los que más los que nos gusta de verdad un poco más la música y consumimos música en ese aspecto. Y es verdad que todo esto que estás hablando ha condicionado el mercado, ¿no? Hace poco leí, no sé dónde fue, un estudio que decía el impacto que había tenido Spotify, ¿no? En Ujú. la duración de las canciones, ¿no? Mm. Claro. Y conectaba un poco cómo desde que empezaba Spotify, cómo ha ido creciendo el consumo en Spotify, Ya. cómo a la vez, ¿no? Las canciones se han ido acortando, cómo cada vez los estribillos tardaban menos tiempo en entrar, cómo cada vez todo era más corto, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque la industria pues te lo pide, ¿no? Y la forma de consumir te lo pide, ¿no? Y eso al final pues marca todo, ¿no? Mm. Entonces, ¿quién se embarca hoy en día a hacer trabajos o álbumes largos, ¿no? Que requieren varias escuchas, ¿no? Por parte del oyente cuando sabes que si en 20 segundos, ¿no? Que es la realidad, si en 20 segundos nos conectamos en el oyente te van a quitar Sí, y no sí. te van a dar una oportunidad y van a pasar a la siguiente canción en una playlist, ¿no? Ya. No te van a dar, no es que te vayan a dar varias escuchas a un disco o una canción, es Ujú. que no te van a dar más de 20 segundos. Esto es, esa es la realidad. Entonces, pues oye, no hay que tampoco, no es mi opinión, es decir, que no hemos conseguido llegar a más público Ujú. por culpa de uno y de otro. Oye, esta es el mundo en el que vivimos y ya está, ¿sabes? Y algunos pues se adaptan mejor, otros peor. Mm. Y oye, y hay que estar contento también y sentirse uno realizado consigo mismo, ¿no? De decir, oye, esto es lo que yo quería hacer, sí, pues ya está, ¿no? A partir de ahí, si ha ido bien o no, esto era lo que yo quería, ¿no? Y he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y Ya. he tenido la oportunidad de mostrar esto, ¿no? Porque era lo que yo quería. Y a partir de ahí, pues oye, no, ya no depende de ti, ¿no? Entonces no hay que ni lamentarse ni nada de esto, ¿no? Al contrario, ¿no? Estar contento y orgulloso de lo que uno hace y lo que seguimos haciendo, ¿no? Y lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Que esto no, por nuestra parte, no se ha acabado. Yo mi relación con la música, la verdad es que con los años siempre me ha encantado. Nunca he intentado dedicarme a ello, pero me resulta... Es algo me emociona en momentos dados, me toca en otros tantos, pero también es cierto que yo a lo largo de los años he ido mejorando mi oído con las músicas y con las canciones y todo lo demás, o sea, con las melodías, con las propias letras, especialmente con las letras, que durante muchos años he estado como escuchando la balada, escuchando la melodía y no entendía la letra, ¿no? Donde quiero llegar con esta observación es, y porque creo que tocaste algo que me resultó interesante y creo que quiero explorarlo, es la creación de un álbum. Siempre cuenta una historia. Quiero decir, vosotros cuando construís o cuando empezáis a escribir una canción, las demás canciones que se van siguiendo, dependiendo del número de canciones, claro, ¿todas tienen conexión o son momentos totalmente distintos de vuestro momento creativo? Quiero decir, o sea, una canción puede reflejar quizás una emoción vuestra, una experiencia vuestra, una historia que queráis compartir, pero quizás la segunda, la tercera, la cuarta ya son completamente distintas, o dentro de un álbum intentáis mantener siempre el mismo, digamos, dentro de las diferentes canciones intentáis mantener quizás un hilo entre ellas. No sé si tiene sentido lo que he preguntado. Sí, sí, mucho. Claro, aquí entra un poco eso de los álbumes temáticos, ¿no? Ajá. Tenemos pues grandes ejemplos, ¿no? De maestros que han hecho eso de grandes Mm. de álbumes temáticos, ¿no? Pero incluso cuando no lo es, o en nuestro caso, o sea, sí, ¿no? En cierto modo, te explico, ¿no? ¿Por qué digo en Mm. cierto modo? Porque no es que tú hagas una canción en relación, una canción cuando la haces esté influenciada por otra que hayas hecho, ¿no? O estés pensando ya en la siguiente que tenga que tener cierta relación, ¿no? Ajá. Sino que todo en cierta medida está influenciado por el momento que estás viviendo, ¿no? Mm. Y ahí sí hay una conexión, Ok. ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que todas las canciones o todo lo que haces sí que tiene una conexión unas con otras, no porque tú hayas buscado que estén conectadas, sino porque el momento personal en el que estás trabajando, pues hace que en el fondo estés reflejando en esos momentos, pues
en esas distintas canciones, pues momentos, ¿no? De tu vida presente que estás viviendo y emociones que estás viviendo en este punto, ¿no? No solo en los mensajes, ¿no? Sino incluso en la estética, ¿no? Al final que eso es muy importante, ¿no? Porque una cosa es la idea como canción y después qué traje le voy a poner, ¿no? A esa canción, ¿no? Ajá. Que es posiblemente lo más difícil, ¿no? Cuando haces una... Y aquí pues aquí sí que es un poco más buscado, ¿no? El hecho de que le quieras dar pues una estéticamente a un álbum pues un poco más uniforme, ¿no? Para que todo vaya en conexión y sí que buscas, ¿no? Eso que has dicho, ¿no? Ok. Pero lo que es la idea, ¿no? Ajá. Que hace después todo eso no, en nuestro caso no está tan conectado, aunque como te digo, ¿no? Sí. Sí que hay cierta conexión, pues porque es el momento, ¿no? Que estás viviendo, ¿no? Y Ajá. se refleja todo eso, ¿no? Y después cuando tú vas a poner cada cosa en su sitio, pues ya ahí sí intentas darle un sentido. Mm. Un sentido argumental, ¿no? Y narrativo para el oyente. Correcto. Y en el caso de Dardem, ¿cómo es ese proceso de composición? ¿Es un proceso coral? Am, ¿Es más centrado en ti y en Pepe? ¿O cómo es el proceso de composición en un álbum de Dardem? Bueno, es complejo también, ¿no? También. Porque No es nosotros tan sencillo de lo- explicar. no lo compartimos todo, ¿no? En el sentido de, no es que alguien llega y dice, tengo una canción, ¿no? Y esta es la canción y tú vas a hacer cada esto y tú vas a hacer lo otro. No es así, ¿no? Sino que normalmente cuando cuando alguien tiene una idea, lanza una idea muy vaga, ¿no? Una idea que todavía está en los inicios. Ujú. De hecho, tampoco la maduramos mucho, es decir, no esperas, yo en mi caso, no hablo por mí, no espero a tener una idea ya muy madurada, ya todo hecho, todo pensado, no, sino cuando algo te viene y tú piensas, esto puede valer, ni Ujú. siquiera piensas que es una buena idea, sino esto puede servir. Te Ajá. dice a tu compañero, oye, chavales, mira, aquí está esto. ¿No? Y a partir de ahí ya todo el mundo pues empieza a hacer suya la idea y a participar y empezamos a construir, ¿no? Ahí la idea. Y de ahí muchas veces pues salen cosas totalmente distintas a lo que tú a lo mejor tenías pensado, ¿no? Ya. O simplemente se utiliza solo una parte y al final otro tenía otra idea y te das cuenta que las dos pues mejoran, ¿no? Y al final haces una canción de dos ideas o cosas así, ¿no? Entonces pues es un poco eso, ¿no? Tú lo echas ahí a los leones, ¿no? Y cuando tienes una idea muy en el germen, ya ves qué pasa, ¿no? Entre todo ya pues se va tocando hasta que sale algo. Hay veces que el proceso es rápido, ¿no? Y al momento tienes algo, y hay veces que te puede llevar pues meses, ¿no? Dándole vueltas hasta que encuentras algo. Y hay veces que no, que incluso lo acabas abandonando porque no encuentras nunca un punto de inflexión, ¿no? Un punto común entre todos, ¿no? Que también es lo que se trata, ¿no? Que Ya. todos se sientan cómodos con la idea y todos se sientan cómodos con lo que sale, ¿no? De una idea. Entonces, pues bueno, esa es un poco el proceso, ¿no? De forma general, ¿no? Si profundizamos más, pues te diría que cómo puede ser un proceso. Pues normalmente, pues mira, para hacer un álbum de 10 o 11 canciones, pues necesitas tener al menos 40 50 ideas, ¿vale? Mínimo, porque sabes que de cada 4 o 5 Mm. hay una que te sirve, Mm. ¿vale? Y las otras no valen. Mm. Entonces, pues al final necesitas mucho por eso, ¿no? Porque hacer un álbum de 10 canciones necesitas componer por lo menos 40. Para no componer, sino tener 40 ideas, ¿no? Para decir, Ya. Claro. vamos a seleccionar, porque de las 40 yo sé que es que no me van a salir más de 10, ¿no? Mm. Los demás no van a valer. Entonces necesitas, por lo menos en nuestro caso es así, ¿no? No decimos, tenemos 10 cosas, venga, vamos a hacer un álbum con 10, no. Tenemos que tener 10 ideas, ya sabes por la experiencia que necesitas 40 para poder seleccionar 10, ¿no? Entonces es un proceso bastante Y muchas laborioso. se van al cajón Sí, no al cajón o a la basura, ¿no? o a la Directamente. basura. O Hay algunas que incluso se van al cajón y las retomas después y hay es otras que se van a la basura. justo lo que estaba pensando, que igual un día dices, ostras, esto igual puede encajar con lo que estamos creando aquí, ¿no? Siempre me pareció fascinante claro, yo también, obviamente, una persona cuando desconoce y
y es inocente, ¿no? Y todo lo más simple le parece una cosa fascinante, pero yo creo que entiendo la complejidad y creo que a lo largo de los años he ido entendiendo cada vez mejor o cada vez más la complejidad de crear de cero una melodía, una letra, una canción, que todo encaje y que luego suene bien, ¿no? O por lo menos que os guste a vosotros. Creo que eso es lo principal, ¿no? Que primero os encaje con vosotros y que después lo publiquéis, ¿no? Pero no sé, es algo tan tremendo que yo pienso, ¿cómo? Por eso empiezo. Y mírate tú, o sea, con 46 años empiezo a admirar y a entender mejor la música, incluso las músicas que a lo mejor yo digo, uff, esto no suena nada bien, pero hasta ese nivel de decir, el proceso para crear esto, cómo ha sido, ¿no? Cómo ha empezado todo, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, estas ideas que se van lanzando y algunas se pegan a la pared y otras se caen enseguida. Pero, ¿cómo nace eso, no? ¿Cómo de vosotros os sentáis o de repente tú llegas cuando os quedáis juntos y decís, mira, ¿qué os parece esto? O quiero compartir esta historia. ¿Cómo va todo esto, no? ¿Cómo empieza realmente esa conversación con el grupo? Sí, bueno, aquí la verdad es que en este aspecto Pepe es la persona quizás más prolífica de los cuatro, ¿no? Ajá, El que aporta muchísimas ideas, es una persona con muchísimo talento ajá. y Y, aporta y muchísimo. luego, y, Quizás luego, él, y luego crear la música para esto, que encaje con esa letra. claro, una cosa es pues eso, ¿no? Pues la idea, ¿no? Que surge, ¿no? O en mi caso, pues no sé, te pones cuando tienes la necesidad, pues cojo yo normalmente compongo siempre con la guitarra acústica, ¿no? Me gusta hacerlo así, entonces pues bueno, la coges y es llevarte pues horas y horas y horas y muchas horas probando cosas y Ajá. cuando te viene una idea pues lo coges, te lo grabas en el teléfono, donde sea, te lo esperas, te escuchas al día siguiente, dices, pues vaya mierda, que no vale para nada, y otra vez, sí, otra vez, hasta que das con algo y dices, bueno, pues esto puede valer, venga, me la guardo, me la apunto, la grabación tal. Yeah. Y ya pues así, ¿no? Hasta que, pues bueno, hay veces que te salte que en un momento pues te sale algo que dices, esto Yeah. me interesa, me gusta, ¿no? Y creo que puede ser importante. Otras veces pues que te cuesta más pues porque necesitas madurarlo más tiempo, Yeah. disfrutarlo veces o dejarlo a lo mejor durante semanas y volver a retomar para ver qué sensación te da. Mm. Y en el momento que tienes una mínima convicción de que la idea puede llegar a algo, ¿no? Ujú. No es que de por sí sea buena, ¿vale? Sino que puede llegar a algo. Sí. Entonces cuando normalmente nosotros lo grabamos en la casa y lo mandamos al resto de, oye, pues escuchar esto de qué os parece. Ajá. Y ahí ya, pues bueno, con toda la sinceridad absoluta, ¿no? Y pues oye, pues me gusta, no me gusta y ya está, no pasa Ajá. nada. Es complicado, ¿eh? Yo Sí, creo que sí, nosotros, yo imagino que sí. a ver, es que decir que no es muy difícil, ¿eh? Ya. Pero yo creo que en el fondo nosotros pues llevamos tanto tiempo pues porque nos llevamos muy bien en ese aspecto, ¿no? Somos muy sinceros, sabemos oye, que no hay un mal rollo entre nosotros y que cuando alguien tiene que decir, pues oye, pues no me gusta, pues no pasa nada, ¿no? Y somos maduros y nos tomamos las cosas con humildad y si alguien me dice que no le gusta lo que yo le enseño, pues no le gusta y ya está, ¿no? No me Mm. enfado, que es lo más normal, ¿no? Que uno saque sus egos, ¿no? Y Ya. que quiera siempre imponer sus ideas, ¿no? Pero en este aspecto pues somos muy claros y no hay egos, ¿no? En Mm. nosotros. Entonces, pues ese proceso pues es sencillo en ese aspecto, ¿no? Que a lo mejor en otra banda puede ser más complicado, ¿no? De que alguien tenga una idea y que otro le diga que no le gusta. Pero en nuestro caso pues es muy transparente y ya te digo, cuando está todo ahí, oye, si las ideas nos gustan lo decimos y si no nos gustan pues lo decimos igualmente y seguimos hasta que encontremos de verdad lo que queremos, los cuatro, ¿no? Y que Mm. coincidamos un poco los cuatro. Esa comunicación y esa comprensión entre todos es fundamental para la salud de la propia Sí, banda, ¿no? Yo creo que el último concierto vuestro que fui a ver fue en Rocola, en Madrid, en el 2018, creo. 2018, ¿puede ser? bueno, Puede no me ser, sí. acuerdo, no me acuerdo. Bueno, lo que quería preguntar era, ¿en qué posición, en qué estado os encontrabais vosotros
tanto en términos de composición de un nuevo álbum o de proyectos futuros de conciertos, antes antes de la pandemia, ¿no? Que ya empezamos a salir, pero que aún paira por ahí en el aire, todavía anda por ahí. En qué momentos encontrabais vosotros? A finales del 19, inicios del 20, digamos. Pues bueno, nosotros seguíamos dando conciertos, ¿no? Con La Brecha, que fue el tercer álbum que sacamos. Ujú. Y la verdad es que estábamos ya pensando y trabajando en temas nuevos para meternos en el estudio, para hacer cosas. De hecho, ya el proyecto un poco ya estaba ya montado y estaba hablado. Y estábamos empezando a hacer cosas. Incluso el último concierto que dimos, que fue en febrero. O sea, me pierdo ya con los años, ¿vale? Con esto de la pandemia, pero el estado de alarma fue en marzo, pues bueno, en febrero, el mes antes, dimos un concierto y ahí incluso hicimos pruebas de hacer temas nuevos, que es en lo que estábamos trabajando, ¿no? Fue un poco para nosotros, ¿no? Para ir viendo cosas, porque teníamos ya en mente el empezar a trabajar en el nuevo disco. Y ahí es donde estábamos, ¿no? Entonces, pues bueno, la pandemia pues lo dinamizó todo y hasta ahora casi, ¿no? Como tú dices, parece que hemos salido, pero no, ¿no? Claro. Todavía aquí el tema. Bueno, entonces así se planteó el asunto, ¿no? Cuando vino el tema de la pandemia. ¿Cuesta más salir a las bandas pequeñas? De la pandemia, ¿te refieres? ¿De esta situación? Sí, Sí, indudablemente sí, ¿no? Porque nuestro circuito, evidentemente, es un circuito pues de salas pequeñas, ¿no? Que muchas pues han cerrado y ahora están empezando a funcionar otra vez y cuesta más, claro, evidentemente el que es grande tiene más oportunidades, ¿no? En espacios, ya sabemos, ¿no? Las condiciones con la pandemia, ¿no? Espacios abiertos, espacios grandes donde puede reunir a más gente, ¿no? Pues obviamente los grandes tienen mucho más recorrido ahí, ¿no? Entonces los que somos pequeños y necesitamos de salas pequeñas, pues lo sufrimos más, ¿no? Nosotros y el sector, ¿no? Pues ya te digo, es que incluso el propio circuito de salas pues se ha visto muy afectado por esto, ¿no? El circuito de grandes festivales no, ¿no? Como podemos ver este año en España, pero el de pequeñas salas sí. Y después el tema también, lo que supone, ¿no? Pues económicamente también, pues autoeditarte de discos, ¿no? Y que eso pues evidentemente es un esfuerzo, ¿no? Para los músicos obreros, ¿no? Pues todo esto cuesta, ¿no? Entonces, cuando no tienes un recorrido, ¿no? Porque hemos estado 2 años prácticamente parados, ¿no? Todos tienes que empezar de cero prácticamente, pues también, evidentemente, el esfuerzo es mayor, ¿no? Pero bueno, es empezar de cero, ¿no? O sea, prácticamente es empezar de cero y pues hay que echar a andar otra vez, no queda otra. Claro, esta cuestión de estar parado, ¿no? De no tener exposición, al final es fácil cuando, o sea, en esta escala más pequeña, ¿no? De donde estáis vosotros, quizás ahí es donde empieza a ser más complicado, ¿no? Porque al final parece que si no estás en el circuito, pues es fácil olvidarse, ¿no? De que estáis, o de que existís incluso, ¿no? Y esa faceta, digamos, más personal, lo que es tu vida, tu día a día, eh, ¿cuán difícil es compaginar con digamos, esta vida artística que llevas? Mucho, ¿no? Porque al final, aunque sea una actividad amateur, ¿no? Porque es amateur porque no te ganas la vida con ello, pero requiere muchísimas horas, ¿no? Uh-huh. Pues tienes prácticamente 2 trabajos. Al final, pues cuesta muchísimo, ¿no? Porque además no es algo puntual, ¿no? Esto es una cosa pues muy prolongada en el tiempo y en la que tiene que ser muy constante, ¿no? Uh-huh. Tienes que dedicarle muchísimas horas de forma pues diaria, semanal, mensual y anual, ¿no? O sea, siempre tiene que estar así, ¿no? Uh-huh. No es algo que des una vez al mes, ¿no? O que hagas de vez en cuando, ¿no? Sino que requiere pues muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es complicado porque además te mueves en un nivel
también en el que no solo te estás moviendo a un nivel local, ¿no? Sino que requiere también esfuerzo por tu parte porque te estás moviendo, haces conciertos con grandes distancias, te tienes que mover, ¿no? Entonces estás un poco ahí en ese camino en que no eres pequeñito del todo, no eres un grupo de versiones que Sí, está tocando en tu ciudad, sino que te estás moviendo fuera, pero claro, cuesta mucho, ¿no? Porque te mueves y eso también hace que compaginar las cosas pues sean mucho más complicadas, ¿no? Pero al final lo haces por pasión, ¿no? claro. Y no lo haces ni por dinero ni por nada de eso, ¿no? Entonces, porque es todo lo contrario, ¿no? Porque no sacas tampoco nada, Mm, pero lo haces porque necesitas hacerlo, ¿no? mm, Y te das cuenta que es un modo de vida, que has hecho de este un modo de vida y que es tu forma de vida. Y cuando pasas, por ejemplo, esto de la pandemia, ¿no? Y te cortas este modo de vida, ya. pues te sientes vacío, ¿no? Y te sientes mal pues porque ves que tu vida ha cambiado totalmente, ¿no? Ujú, Porque aunque no era tu trabajo, porque tu trabajo lo sigues manteniendo, sigues ganando dinero, sigues viviendo, pero te das cuenta que tu vida no es la misma, que falta algo. Algo que aunque requiere mucho esfuerzo, pero te mata por dentro, ¿no? Entonces, pues, lo necesitas, ¿no? Sí, al final todo eso es o sea, cuando uno, además, poca gente puede, no, poca gente, no sé cuántas personas realmente tienen esa inquietud dentro y luego son capaces de extraer de dentro, ¿no? Que, que en un momento dado tengas estas cualidades, sepas tocar algo y que realmente decidas ir hacia adelante con esa habilidad que tienes y el sueño al final es, digo yo, vivir de ello, porque al final es lo que más placer te da, ¿no? Y más disfrute y más te llena, ¿no? Sí, pero también es verdad que esto te pasa en épocas más tempranas, ¿no? Ya llega un punto en el que no haces este tu objetivo, ¿no? Es Ujú, decir, vivir de ello, ¿no? Tu objetivo lo haces el sentirte realizado contigo mismo, ¿no? ya, Y hacer la música que quieres, ¿no? ujú, Y que saques algo en el que tú digas, estoy contento con esto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quería plasmar, ¿no? ajá, Y sentirte bien con eso, ¿no? Al final empieza a ser tu objetivo, ¿no? En un momento te das cuenta que el proceso va cambiando, ¿no? Y que aunque no vivas de ello, ¿no? Y sepas que es muy difícil, ¿no? Porque si no, si ese fuera el objetivo, posiblemente lo hubiéramos dejado, ¿no? Y muchos como nosotros lo dejan, ¿no? Porque ven que el objetivo es casi imposible vivir de ello. Porque tienes que ser muy grande, ¿no? Prácticamente para vivir de eso, ya, ¿no? Te sorprendería, ¿no? La cantidad de grupos que puede haber que tienen una entidad a priori enorme, ¿no? Y sin embargo tampoco viven de ello, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Tienes que ser, tal y como está la industria, tienes que ser muy grande para poder ujú, dedicarte profesionalmente a esto. Y, y eso, pues ya te digo que cambia, ¿no? Y al final es otra cosa la que te mueve, ¿no? ujú, El objetivo no es vivir de esto, el objetivo es hacer algo, ¿vale? Con lo que tú te sientas realizado, ¿no? Y que te sientas y que te guste. ya, Y eso también, en cierta modo, es positivo, ¿no? Porque empiezas a hacer música sin pensar, ¿no? En si te la van a poner en la radio, si no te la van a poner, ¿vale? ujú, Que también nos ha pasado, ¿no? En esto de hacer cosas, ¿no? Pensando, ¿no? Si va a poder entrar en circuitos de festivales o si no va a poder entrar, ¿no? Si a determinados managers le va a gustar o no, si a determinadas emisoras de radio vas a poder entrar o no, ¿vale? ujú, Ya después empiezas a decir, mira, esto no es lo que quiero. Lo que quiero hacer es la música que siento. Y si tiene que durar más de 3 minutos la canción, pues durará. Aunque aunque a Spotify no le guste, ¿no? O si el estribillo tarda 1 minuto y medio en entrar, pues tendrá que tardar 1 minuto y medio en entrar, ¿no? ya, Tampoco va a pasar nada, ¿no? En fin, este tipo de cosas, ¿no? Te lo digo como broma, ¿no? Como ejemplo. Pero aprendes a eso, ¿no? A disfrutar con la música, ¿no? Que es lo que de verdad, que es de verdad el objetivo, ¿no? mm, Disfrutar con la música. Lo has explicado bien, es una declaración de principios mm, muy potente y muy bonita al final, ¿no? Llegar a ese punto de madurez de saber que ya no me voy a dedicar solo a la música, pero ese asumir el compromiso personal de decir, pero no voy a desistir, es decir, yo voy siguiendo haciendo música,
seguiré haciendo música porque es lo que me gusta y lo que quiero. Es una declaración de principios muy, muy buena. Una pregunta medio tonta, pero que me gustaría hacer es, por ejemplo, ah, cuando estáis en el proceso de composición y que a lo mejor no sé si coincidió o no, que mientras estáis componiendo un álbum, y te voy a hacer dos preguntas. Mientras estáis haciendo un álbum, puede coincidir que tenéis algunos conciertos. Las preguntas son las siguientes. ¿Probáis a tocar una canción aún no publicada durante un concierto? ¿Y cuánto cuesta un álbum? Bueno, lo de probar lo hemos hecho una vez solo, que fue sí, esta vez, esto que hemos comentado, ¿no? De antes de la pandemia, ¿no? Lo hicimos solo una vez, pero no solemos ser nosotros de eso, ¿no? Mm, La verdad que en el proceso creativo, también un poco por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues nos permitimos el lujo de como nadie nos está esperando, ¿no? Pues si Mm. tengo que tardar 5 años en hacer un disco, pues lo tardo. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. ¿No? claro. Sí, ¿no? De hecho, pues bueno, después de la pandemia, pues bueno, sí que hemos tenido ya ahora que hemos empezado otra vez a reactivar un poco todo esto y estamos trabajando ya en nuevos temas, ¿no? Y esperemos que todo acabe en un álbum, pues llevamos mucho tiempo, precisamente ahora, pues porque nos hemos planteado, ¿no? Igual que nos hemos planteado en otros álbumes, cuáles son nuestros puntos clave, ¿no? Para poder sacar un disco o no sacarlo, ¿no? Y queremos hacer algo distinto a lo que hemos hecho ya, ¿vale? No queremos hacer un disco de canciones que las puedas meter en los álbumes anteriores y que no pase nada y que parezca que la has sacado de ahí, no, ¿vale? Nuestro caso es queremos hacer algo que no hayamos hecho, ¿vale? Queremos seguir evolucionando. Entonces, pues eso hace que en vez de, si tienes las canciones, pues en un año tengas el disco, pues que pasen 3, pasen 4 y que no lo tengas, ¿no? Pues porque no te quieres repetir y porque si no nos gusta, si no estamos convencidos, si no nos sentimos realizados, pues preferimos no hacerlo, no Claro. sacarlo, ¿vale? Y que se quede para nosotros. Ujú. Entonces, en ese punto sí que estamos ahora, ¿no? De decir, pues bueno, estamos trabajando, pero cuando encontremos nuestro momento y cuando encontremos de verdad lo que queremos, pues saldremos, ¿no? Y estamos trabajando en eso. ¿Y cuánto cuesta hacer un álbum? Mucho, muchísimo, muchísimo. A ver, hoy en día es cierto que la tecnología ha cambiado, ¿no? Para bien. Y hoy en día, pues incluso mucha gente se puede grabar un álbum en su casa. Y muchas de las cosas que tú escuchas en disco son grabaciones prácticamente caseras. Pero en nuestro caso también nosotros como amantes de la música que somos, Mm. pues nos gusta también el estudio, ¿no? Y nos Claro. gusta de verdad, pues sentir lo que es hacer una obra, ¿no? Como la que vemos, ¿no? En los discos, y esos que tocamos, ¿no? Y los vinilos, porque es lo que nos gusta, ¿no? Entonces hacer eso vale muchos miles de euros, mucho, mucho, ¿vale? Porque después también está todo el tema de la promoción, o sea, es Mm. un esfuerzo importante, la verdad. Oye, y mientras estáis, esto es una pregunta que quería haber hecho antes, pero creo que todavía se puede, creo que puede encajar, que es en el proceso de creación, que a veces ocurre que te dejas influenciar por cosas que ya sabes, por cosas que ya conoces, o sea, sean tuyas o vuestras, de vuestro grupo, de cosas que habéis creado en el pasado o canciones que conoces de otros artistas, por ejemplo. ¿Eso suele ocurrir? Sí, inevitable, o sea, Sí, pero ¿no? no porque lo hagas, no que lo hagas queriendo, Claro. evidentemente, a ver, tú naces, ¿no? Desde que empiezas a escuchar música, ¿no? Desde adolescente, ¿no? Y ahí tienes tus influencias, ¿no? Mm, Y a uno le marcan, ¿no? Incluso personalmente, en mi caso por lo menos es así, ¿no? mm, Te marcan, ¿no? Igual que un niño, ¿no? Cualquier hecho le puede marcar en su personalidad, ¿no? Pues a los que mm, nos gusta la música y hemos escuchado música desde casi adolescente, pues hay determinadas cosas que te marcan, ¿no? Y que tu personalidad incluso se hace con eso, ¿no? Entonces es innegable, ¿no? Que las cosas pues tienen, ¿no? Reminiscencia de todo mm. lo que has estado escuchando, ¿no? Que no es que lo hagas queriendo, ¿vale? No es que Ya, ya. digas voy a imitar, ¿no? Eso lo haces al principio, ¿no? Cuando haces tus primeras canciones, o sea, Mm, cuando pasas de
hacer versiones, ¿no? Ver a un chaval haciendo Sí. versiones, hacer tus primeras canciones, claro, tú siempre haces tus primeras canciones, lo que estás haciendo es copiar lo que Ujú. conoces, ¿no? Estás copiando, vamos Ujú. así, ¿no? Hasta que poco a poco pues empiezas a evolucionar y a tener tu propia personalidad y tu propio discurso, ¿no? Ujú. Pero evidentemente tienes una influencia, ¿no? Entonces no puedes, eso es muy complicado de desprenderte Claro, de normal. eso, ¿no? Ujú. Pero yo creo que en el caso de Darden, ah, se notan obviamente influencias, se notan influencias, pero no un sonido que imita. Y no lo digo para agradar, porque he visto, creo que he visto 3 o 4 conciertos de Darden y me gusta ver los seguidores que tenéis, que yo recuerdo haber visto por lo menos en 2 conciertos 3 o 4 personas que no conozco, pero que estaban ahí, que repetían. Entonces, en el caso de Dardam, el sonido es muy, mi opinión es muy, muy característico. Un día, una de las cosas que yo recuerdo mucho, y aquí quería que hablaras un poco de eso, de la dedicación del músico. Una de las cosas que tú me hablabas sobre el batería, que también es como mi instrumento fetiche, mi gran frustración es no ser un batería Ujú. de una banda. Y recuerdo que me hablabas de Peter y que dices, no, es que Peter es muy bueno porque Peter es muy estudioso. O sea, esta relación del músico con el instrumento, eso es no voy a hablar como si fuera una relación de pareja, pero se genera una relación muy, muy fuerte, ¿verdad? ¿No? De gran intimidad, al final de cuentas, ¿no? Sí, porque al final no deja de ser un medio de expresión también, ¿no? Para el que hace música, ¿no? Y es una forma también de expresar, pero no me estoy refiriendo a expresarte, ¿no? De hacer una canción, no, sino que incluso cuando estás en tu casa solo y te apetece estar solo o quieres hacer algo más íntimo tuyo, ¿no? Pues te coges, ¿no? Te coges la guitarra y te pones a tocar. Es así, ¿no? Porque cuando son los momentos, eso es los que tienes para ti mismo, ¿no? Y también, pues esto llevado al estudio, ¿no? Porque efectivamente, claro, aprender un instrumento también implica no solo tocar por divertimiento, sino también implica un estudio, ¿no? El dedicarle horas y horas para, oye, para perfeccionar una técnica, ¿no? Y entonces, pues también es importante, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, en este caso, pues Pedro sí que es una persona para esto muy metódico, ¿no? Y muy estudioso. Mm. Y, y es muy técnico, ¿no? La verdad es que él es bastante, le da mucha importancia a todo esto. Qué bueno. O sea, el batería, bueno, eh, creo que cualquier elemento de una banda, al final los que evolucionan son esos que de forma casi natural van explorando sonidos distintos, van explorando acordes diferentes. Porque al principio dijiste esta palabra de que todo está inventado, ¿no? Dentro de otro contexto, pero es cierto que eso es muy limita muchísimo, ¿no? Al que escuche esa frase y diga, o que le digan, no, ya todo está inventado, ya no hay nada más que inventar. Pues los genios son los que realmente rompen con esos estereotipos, ¿no? Con esas limitaciones. Y yo creo que la música, los instrumentos son cosas donde se pueden explorar los límites de físicos y salen cosas increíbles de ahí, ¿no? Y yo creo que es importante que tengáis pues personas así dentro de vuestro grupo para seguir adelante y para seguir evolucionando. ¿Tú sientes que todavía tienes mucho para dar digamos, en vuestra historia? Yo estoy convencido de que sí, Mm. estoy convencido de que sí, de hecho estamos en ello, ¿no? Ujú. Esto no quiere decir, a ver, que de lo que he hablado antes, ¿no? Queremos hacer un álbum nuevo y lo queremos hacer y queremos que salga si conseguimos el resultado que estamos buscando, si no, no. ¿Vale? Ujú. Entonces, pues hoy, si no
estamos convencidos con lo que hay, si no nos sentimos a gusto con lo que tenemos, pues no lo vamos a enseñar. Porque, oye, pues si no sale mal, pues no sale mal, no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que todavía nos queda algo por decir, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Y de verdad repito, ¿no? Y recojo lo que has dicho, ¿no? Repitiéndome también por lo que comentaba antes, ¿no? Esto de que todo está inventado, pues oye, es que en todas las épocas se ha dicho eso, ¿no? Sí. Y siempre llegaba alguien que decía, pues no está inventado. Y se acaba algo que no esperabas, ¿no? Entonces, ¿está todo inventado? Pues no lo sé. Ya veremos, ¿no? O sea, pero no es, de verdad que no, o sea, nuestra intención no es esa, ¿no? Tampoco Ya. de sacar. Nuestra intención es innovar en nosotros mismos, ¿vale? Esa es un poco la innovación que nosotros buscamos, no en hacer cosas nuevas que nadie haya hecho antes, no nuestra intención, sino hacer cosas nuevas para que sean nuevas para nosotros, ¿no? Y redescubrirnos a nosotros y evolucionar a nosotros mismos y que lo que hagamos pues sea algo distinto y que lo que hagamos pues tenga el sello nuestro de Darden, pero con un poco distinta, ¿no? Es lo que busco. Sí, sí. Espero que podamos seguir en eso. A veces en los trabajos decimos, no, yo vengo aquí a trabajar, no vengo aquí a hacer amigos, ¿sabes? Muchas veces se dice esto, ¿no? O sea, pero yo creo que en un grupo musical, en un grupo, en las características como tenéis vosotros, eso es importante, ¿no? ¿O no? La amistad. Fundamental. Sí, ¿no? En mi opinión, ¿no? Yo creo que si estuvieran aquí mis compañeros, pues yo creo que dirían lo mismo, ¿no? No quiero hablar por nadie porque no creo que sea correcto, ¿no? Pero en este caso me aventuro a decirle, ¿no? Que yo creo que te dirían lo mismo, ¿no? Es fundamental, ¿vale? Pues porque se pasan buenos momentos, pero también se pasan muy malos momentos, ¿no? Yeah. Y ahí es donde se demuestran, ¿no? Las personalidades, ¿no? Y la amistad, ¿no? Y el vínculo entre unos y otros, ¿no? Porque es muy fácil romper, ¿no? Las relaciones cuando hay un problema, ¿no? Porque van a surgir, es que no es inevitable, ¿no? Entonces, cuando esto surge, pues oye, que tus compañeros sean tu principal apoyo, pues es muy importante, ¿no? Y eso también es la clave de que nosotros pues sigamos también por tanto tiempo juntos, ¿no? Que oye, somos personas, ¿vale? Sí. Y podemos tener incluso nuestra diferencia, podemos pensar de una manera distinta, podemos tener criterios distintos en determinadas cosas, pero al final trasciende trasfondo que es la amistad entre nosotros y el respeto, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Y eso hace que todas estas diferencias que va a haber siempre, pues al final, pues se quedan en nada, ¿no? Y seguimos, ¿no? Por eso, creo. Lo que acabas de decir me da pie a la próxima pregunta, que es en base un poco a lo que hemos hablado hace un par de semanas que hablamos por teléfono, porque claro, la banda está pasando por un momento diferente, importante también, que pone un poco a prueba también ese compromiso y esa unión. No sé si lo pone tanto a prueba porque estáis empeñados en seguir, pero tú me comentaste que hay algunos elementos de la banda que no viven en Madrid ahora. Ahora sí, desde la pandemia, pues Exacto. están en Sevilla y demás, por, Y que tuvisteis que utilizar la tecnología para seguir trabajando juntos. sí, Cuéntanos efectivamente, un pues poco cómo es ese proceso. Es híbrido, ¿no? Porque hay unos que están presencial y otros que están a la distancia. ¿Cómo es eso ahora? bueno, en el fondo la verdad es que la tecnología hoy en día te da la posibilidad de conectarte, ¿no? Mm, Prácticamente en real para hacer un ensayo, ¿vale? Y no estoy hablando de hacer cosas que no hagas en un local, es decir, Pedro, por ejemplo, se llevó la batería allí a su casa, la ha montado allí, la ha microfoneado, lo tiene todo lleno de cables, ¿sabes? Y cuando conectamos, pues está en su habitación tocando la batería y yo estoy aquí con la guitarra y lo hacemos. Y durante la pandemia, pues lo hemos hecho también así, ¿no? Porque es que era la única forma que había de verte, ¿no? Y al final eso también te hace que hagas las cosas diferentes, ¿no? Porque incluso cuando ya tienes la posibilidad, ¿no? Ya cuando pasó todo esto un poco de las restricciones que hemos tenido, ¿no? Y
y tenemos la posibilidad incluso de vernos en físico, ¿no? Como que te cuesta incluso, ¿no? Pues porque te has hecho también o estás explorando también otro tipo de cosas y lo utilizas también, ¿no? Una forma nueva de trabajar, pues para que el proceso creativo también sea distinto, ¿no? Yo creo que Claro, esto es importante también, ¿no? Al final te ves en una situación nueva, te ves en una situación distinta y qué mejor que utilizar eso también, ¿no? Para decir, bueno, pues, vale, llevo 15 años haciendo la cosa de una manera, pues ahora no tengo más remedio que hacerla de otra. Pues vamos a aprovechar a ver qué pasa con esto, ¿no? Con esta nueva forma de trabajar, para ver si salen también ideas nuevas, ideas distintas o cosas distintas. Entonces, pues bueno, esto ha sido también un proceso ahí en el que nos hemos tenido que encontrar también para ver, pues oye, qué cosa saca. Y salen cosas positivas, ¿no? Cosas negativas también, porque pierdes muchas cosas, pero también ganas otras, ¿no? claro. Entonces, pues creo que al final, pues, oye, la actitud que tiene que tener uno es de no lamentarse nunca, ¿no? Con las cosas, pues porque las cosas vienen como vienen, tienes lo que tienes y oye, aprovecha lo que tengas, intenta sacar cosas positivas con lo que tengas, ¿no? Y aunque todo esto nos ha traído cosas pues, que te digo, pero también oye, cosas que hay que utilizarlas, ¿no? Con un propio beneficio pues para hacer las cosas diferentes. Que al final, de eso se trata también. Claro. Yo conocí a una chica que era actriz, bueno, es actriz, sigue siendo actriz, y llegó a ensayar una obra que la iban a representar luego aquí en Madrid. Pero tenían una chica que vivía en Cádiz, o sea, una de las personas del reparto estaba en Cádiz y la directora de la obra estaba en México. O sea, lo hacían por Skype, tío. Wow, wow. Sí, Durante meses lo hicieron así, leyendo los textos. O sea, me parecía fascinante todo, y algo tan sencillo, ¿no? Al final la tecnología, sí. hablamos mucho de esto de la tecnología, que Ujú. tiene cosas nefastas, pero también tiene cosas maravillosas que nos permiten hacer cosas increíbles. Mira, como esto. Estamos aquí 3 personas juntas, Sí. cada uno en su esquina, de su rincón, de su salón. Al final Y la tecnología no es buena ni mala por sí misma, ¿no? Es el uso que le demos. Claro, Lo que claro, al pasa es final, como que utilizas la herramienta en sí, ¿no? el ser humano, pues, es verdad que parece que tenemos tendencia a utilizar las cosas siempre por el lado equivocado, ¿no? Sí, bueno, pero Creo eso que es no, una... creo que nos ha pasado. Sí, eso es, a ver, es siempre un reflejo de las generaciones, que al final todo lo que es nuevo, incluso nosotros mismos ahora mismo, yo en mi vida pensaría que estaría reacio a ciertos aspectos de la tecnología y de la forma como se están introduciendo en la sociedad, la forma como se infiltran por todas partes y luego deshumanizan a todo lo demás, ¿no? Y yo siempre he sido un apasionado de los ordenadores desde muy chiquitito, que cuando empecé a tener oportunidad de toquetear con esa tecnología, era algo que me fascinaba por las posibilidades y el acceso que me daba, ¿no? Pero hoy en día incluso me veo debatiendo a veces y dando encontronazos con cosas que ya están metidas en nuestro día a día, en nuestro sistema, que yo digo, pues esta porquería es porque funciona tan mal, ¿no? Y porque no somos capaces de crear sistemas un poco más que nos ayuden aún más, ¿no? Sí, Eso. sí, no, es cierto, ¿no? Al final, pues, oye, vivimos en un mundo en el que todo o sea, el capitalismo, ¿no? Ha ganado la guerra, ¿no? De una manera Yeah. brutal, ¿no? Y hoy en día, pues, todo es comercio, ¿no? Y te das cuenta de eso, ¿no? O sea, las redes sociales, ¿no? Por ponerlo más claro, Sí. ¿no? Al final se ha mercantilizado todo, ¿no? Eh, Al final acaban las empresas, ¿no? Haciendo sus perfiles en Facebook, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Uno lo piensa y dice, pero ¿qué sentido tiene eso, no? Ya. O sea, y que al final hasta las empresas se meten ahí. Entonces, todo es negocio, ¿no? Entonces, al final, pues se desvirtúa, ¿no? Y se pierden las redes sociales, ¿no? Pues, no tiene nada de social. Cuando es dinero y ya está, ¿no? No hay nada de social, es siempre de económica, ¿no? Sí, y que lo que menos fomenta es precisamente el encuentro social, porque las personas se acostumbran a intercambiar imágenes, a intercambiar
lo que sea, pero no a verse, no a tocarse, no a verse y no a tocarse. Hablando del verbo tocar, ¿hay fecha para un próximo concierto o aún no? No, aún no hay fecha, pero No. nuestra intención es después del verano empezar a tener algo ya. Es nuestra intención. Antes hablabas de algo muy importante para bandas como Dardem, que es el circuito de salas. Porque claro, no todas las bandas tienen la posibilidad de hacer festivales y mismo que hagan festivales, luego no tienen cómo subsistir en invierno, ¿no? Ah, ¿Tienes conocimiento de cómo está, o por lo menos en Madrid, por ejemplo, Sevilla, cómo está ese circuito de salas y si se vio muy afectado con la cuestión de la pandemia también? O sea, actualmente no sé, sabría decirte exactamente cómo está, sí sé que ha sufrido muchísimo y que muchas salas emblemáticas pues, incluso anunciaron que no iban a abrir. Bueno, y ahora pues desde que se está abriendo un poco todo, pues parece que bueno, cambian de mano, cambian de dueño, empiezan un poco a moverse, ¿no? Entonces parece que sí empieza a haber cierto movimiento, ¿no? Y que esperemos que siga, ¿no? Que no se pare. Sí que los festivales, pues ve que si se empieza, empieza a mover, ¿no? Festivales, pero ya te digo, sobre todo pues, para más grandes, ¿no? Que son los que realmente Claro, sí que sacan algo de esto, ¿no? Porque si te pones a mirar festivales, esto es algo que te puedo decir yo y te lo digo con conocimiento de causa. Cuando tú vas a cualquier festival y ves el cartel, por lo general el 70-80% de los grupos no cobran, ¿vale? Solo van con caché los wow. 4 o 5 grandes, ¿no? Entonces está también la realidad, ¿no? Pero explica, desarrolla un poco eso, porque eso es impresionante, claro. ¿Cómo Sí, es sí, bueno, eso? pues eso es muy sencillo, ¿no? Que a ti los festivales pues son plataformas en el que son escaparates, ¿no? Para los grupos, ¿no? Sobre todo para los grupos que empiezan y además los grupos que quieren una discusión, pues un festival es un escaparate, ¿no? Entonces, pues los festivales también se aprovechan de eso, ¿no? Es la realidad. Wow. Nosotros Sí, hemos tocado muchos te doy la festivales, posibilidad de tocar a ti aquí y ese es pero tu gratis, caché, claro. claro. Nosotros hemos tocado muchos festivales así, pero es la realidad, o sea, que no puedo decir otra cosa, ¿no? O sea, realmente es vocacional lo que hacéis, porque si no, no hay Sí, otra forma de Sí, explicarlo, sí, sí, porque claro. esto al final sois ONGs casi, porque estáis tocando casi gratuito con todo el material, o sea, al final habéis hecho una inversión brutal en todo lo que es instrumentación, vuestros aparatos de audio y todo el cableado y todo el recurso humano que es necesario para montar una cosa así, para que podáis tocar y al final no sé, este mundo está al revés. Pues se llama capitalismo, Hugo. Ya está. Sí, es así. bueno, a y ver, pero en ese aspecto, bueno, sabes, Luis, que yo pienso mucho como tú, pero que bueno, que en ese aspecto en la música también, o sea, la música ha sido una industria, es una industria y la ha sido mucho más grande antes, ¿no? De hecho, Sí, sí, sí. las estrellas de rock eran los futbolistas de hoy en día, ¿no? Antes, ¿quién iba en jet privado? Los músicos, los grandes Mm. estrellas del rock. Hoy, ¿quién mm, va en jet privado? ¿No? Pues va Los Messi, va Cristiano jugadores de Ronaldo. fútbol. Es lo mismo, lo que pasa es que se ha cambiado, ¿no? Sí, pero El son escenario ha conocidas, cambiado. Pero es lo y esto mismo, lo ¿no? O sea, sabes tú mejor que yo, son conocidas grandes y míticas historias de robos y desigualdades, de grandes estrellas de la música rock, o sea cual sea el género de música, que veían o que percibían una décima parte de lo que ganaba el señor Tony Motola, o que era el de, es decir, sí, por eso, claro, por eso te digo que realmente esa industria pues, sí, siempre ha sido así, ¿vale? Lo que pasa claro, es que antes eran unos niveles grandes y hoy es unos niveles pues, más pequeños, pero eso siempre ha sido así, eso no es algo nuevo de esta época, esto funciona así, ya está. Entonces, pues reitero también lo que decía antes, ¿no? Y como bien dice Hugo, ¿no? Que es vocacional, o sea, el claro. objetivo no es Sí, sí. vivir de esto, el objetivo es hacer lo que me gusta.
Sí, pero la percepción, hacerlo. la percepción de la gente, yo creo que estamos totalmente distorsionados. O sea, tenemos esa percepción muy, muy distorsionada, ¿no? Al final, o sea, lo que es el cliente final, que es el espectador que al fin va a ver vuestros conciertos. Bueno, no sé si pensamos, yo creo que no pensamos, o sea, pagamos la entrada, entramos y ya está, o sea, pagamos para escuchar, no estamos pensando que estamos pagando a esa banda o a aquel grupo o a aquel tal, ¿no? También somos un poco, al final, de forma desinteresada, ignorante, quizás partícipes en todo este sistema, o sea, al igual que sabemos perfectamente que cuando adquirimos un producto de bajo coste, pues sabemos de dónde proviene, ¿no? Un poco en esa línea quizás, ¿no? O sea, movemos todo un sistema y seguimos alimentando ese sistema y el sistema está un poco podrido. Ya, pero Hugo, tú cuando pagas una entrada para ir a ver un concierto de Yeah. una banda, Sí, tú estás actuando con total honestidad, sí, porque tú dices, no, yo quiero pagar para ver esta banda. Ahora, ponte en el lugar, y con perdón, porque a lo mejor me pongo muy parcial y muy emocional, pero ponte en la piel del sinvergüenza que monta un festival, que a lo mejor cobra entrada a 15.000 personas para ir a ver el festival. Obviamente tendrá muchos gastos, tendrá muchos gastos de licencias, de lo que sea, pero no tiene 100 euros para dar a cada elemento de una banda para ir a tocar, que también le genera, porque probablemente el que va a ver al palco 4, que va a ver Dardem a las 4 de la tarde, pues a lo mejor antes de llegar al palco compró una cerveza y dos chupitos de algo y que el propio organizador del festival gana un porcentaje de eso. Es decir, y quizás sea muy naif de mi parte pedir honestidad, pero es ya pedir equidad. Es decir, que no, yo creo que es indecente proponer a una banda, oye, yo te doy un palco gratis y esa es tu plataforma para lucirte, pero que no es tan gratis porque hay mucha gente que ha pagado eso y que él ha tenido ya una ganancia. No sé, a lo mejor me equivoco, Raúl. Y no te estoy criticando a ti o a Dardem por aceptar eso. No, es fantástico que lo aceptéis y es fantástico que tengáis la posibilidad de tener ese escaparate, ese escenario para tocar. Pero yo pienso, por ejemplo, es cierto lo que Hugo decía de la vocación, pero imaginaros determinadas bandas con más o menos talento, pero que tienen todo muy bien estructurado para seguir en este mundo y hacer de este mundo su vida. Pues a lo mejor ante este tipo de situaciones, dice, pues mira, yo me voy, me dedico a la informática o me dedico a los seguros o lo que sea y dejo la música. Es decir, quizás estas actitudes hagan con que se pierda mucho talento por ahí. A lo mejor me equivoco, Raúl. Bueno, no sabría tampoco, no, Claro, no me y a lo mejor no es tan aventuraría, ¿no? sencillo de Pero analizar. claro, porque es muy complejo todo, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí es cierto que hoy en día pues, cuesta más, ¿no? Es decir, quien hoy en día tenga una propuesta o quiera dedicarse a la música y quien tenga una propuesta y la quiera ofrecer, es cierto que antes, ¿no? En otras épocas, lo que tenías que tener era talento. Y ya venían otros y se encargaban de lo demás. No, hoy en día no. Hoy en día te tienes que convertir en un empresario, prácticamente, ¿vale? Ujú. Tienes que tener talento, tienes que tener un buen producto y ahora tienes que hacer tu empresa en la que tienes que invertir mucho dinero y te tienes que mover. Tienes que saber de marketing, tienes que saber de todo, ¿vale? Entonces, hoy en día eso lo tienes que hacer tú. Y eso lo ha llevado también pues la autoedición, ¿no? Yeah. Claro. Y entonces pues hoy es más difícil, ¿no? Es más complicado, ¿no? Porque alguien joven que empiece y que quiera dedicarse a esto y tenga talento, pues solamente con el talento solo pues no le va a valer, ¿no? Va a necesitar muchas más cosas que en otras décadas pues, a lo mejor pues no necesitaba porque ya la industria, ¿no? Se encargaba un poco de mover, ¿no? Por otros sitios. Hoy creo que está más difícil por eso. Oye, cuéntanos un poco el origen del nombre Dardem.
Creo que tiene historia por ahí. Sí, Darden surgió por una película que nos marcó mucho en su momento, ¿no? A Ajá. todos, fue el Club de la Lucha. Sí. Fue el Club de la Lucha que nos impactó mucho, ¿no? Ese mensaje, ¿no? De ruptura, ¿no? Con el sistema y demás. Ajá. Y viene del protagonista, Tyler Durden, ¿no? Ujú. Entonces, a raíz de ahí, pues dimos vuelta, ¿no? De ver que el nombre tuviera que ver con eso, ¿no? Y al final, pues bueno, lo españolizamos, ¿no? Un poco, cambiamos Ajá. ahí las letras y salió Darden, que no significa nada, ¿no? En el Ajá. fondo, pero viene de ahí, pero Eh, y bueno, de ahí ese es un poco el origen de esa No tiene película. significado, pero tiene origen. Ujú. Qué bueno. Y Darden tiene futuro. Eso es lo bueno. Sí, estamos construyendo, ¿no? Y estamos intentando que lo siga teniendo hasta que llegue a donde tenga que llegar y ya está, no pasa nada, es un proceso natural del que hay que disfrutar, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo hasta ahora y esperemos seguir nosotros disfrutándolo, ¿no? Oye, hasta que llegue el momento en el que si dejamos de disfrutar con ello, pues también de forma natural pues se acabará y no pasará nada. es algo que tú visualizas cuando piensas, que a veces uno piensa, bueno, ya cuando llegas a cierta edad ya empiezas a pensar qué voy a hacer, qué es lo que haría si estuviese jubilado, ¿no? Pero vosotros, o sea, tú tienes esa visión de verte así viejito y todavía ahí rompiendo cuerdas o todavía no. Hombre, supongo que en algún momento no se terminará, pero sí es cierto, fíjate, ¿no? Que en la pandemia no me pasó, ¿no? O sea, Ah, el hecho de estar pues desde muy joven, ¿no? Siempre con la música, siempre haciendo cosas, ¿no? Y viajando ah, de un lado y para otro, ¿no? Incluso aunque estés trabajando, pero furgoneta, ¿no? Recorriendo España entera, ¿no? En fines de semana. Y de repente te ves que hace todo, te queda parado y yeah. te ves en una situación en la que yo no me había visto, ¿no? Desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, Mm, estoy aquí sin hacer nada. O sea, con la música no venga referido. Porque bueno, seguíamos con nuestra vida, mm, trabajando y demás, pero la música no estaba, ¿no? En mi vida, ¿no? Y fue una reflexión difícil, ¿no? Y de mm. verte así, decir, ostras, ¿qué pasaría si esta fuera mi vida a partir de ahora? ¿no? Uf. Y lo pasas mal, ¿eh? Cuando te das cuenta, porque claro, no sabes tampoco la situación en aquel momento, que lo que parecía que era Mm, días, después meses y al final parecía que no se acababa, ¿no? Y te ves en una situación que dices, ¿qué pasa, no? Si ahora, si esto no se retoma, ¿no? Si esto se terminara aquí, ¿no? yeah. Y se hacía difícil, ¿no? Pensar en ese futuro, ¿no? Supongo Ujú, que porque tampoco era el momento, ¿no? Y porque todavía nos queda yeah. algo de cuerda, ¿no? No sé cuánta, pero algo de cuerda todavía Mm. creo que nos queda. Y entonces la reflexión y la situación se hacía difícil, ¿eh? Y compleja. Y cuando uno pensaba en el que a lo mejor no volvías a conectar con Darwin, Mm. no, Wow. no lo pasé bien. Sí. Sí, yo creo que esta situación, creo que para mucha gente ha sido, o sea, nos ha obligado a vivir el día a día realmente, ya no pensar casi en el futuro, porque pensar en más allá de quizás un mes o, o al año vista, la típica pregunta que te preguntan, ¿no? Que te hacen en las entrevistas, ¿no? ¿Qué te ves haciendo en 5 años? Mira, viendo lo que está ocurriendo ahora mismo, la que nos está cayendo, pues seguramente no puedo pensar mucho más allá de la semana que viene. Pero sí, yo creo que toda esta situación nos ha condicionado muchísimo en ese aspecto, ¿no? ¿Nos parece? Y, Sí, pero y lo que, es curioso como el impacto Mm, que acabamos de hablar sobre la pandemia, el impacto que tuvo en la pandemia, que casi no puso en riesgo una posible rotura de Darden, pero tambaleó un poco los cimientos de Darden. mm. Para nosotros fue el génesis, fue el origen de lo que tenemos hoy en día. Sí. Es decir, la pandemia fue el fruto de la idea original de Hugo de crear este espacio de este podcast, que al Mm, final de cuentas es trasladar
nuestras conversaciones telefónicas de más de una hora, pues vamos a ponerlo aquí, siendo que obviamente esto solo podía salir de las manos de Hugo, que es un hombre totalmente tecnológico. El gran paso tecnológico de mi parte fue comprar estos cascos y un micrófono. Entonces yo ahí ya me sentí tecnológico, pero es curioso cómo el impacto de una pandemia, por un lado, en el caso de Darden, hace tambalear los cimientos, y para nosotros fue más luminoso, ¿no? Porque dije, vale, pues esta es una oportunidad para hacer esto. Darden, a lo largo de su trayectoria, ha sido así, es decir, ha aprovechado las oportunidades que le han surgido, o tú tienes la sensación ahora, mirando un poco hacia atrás, que quizás podíais haber aprovechado otras oportunidades que os hubiera llevado a otro, por otros derroteros, no sé. A ver, yo creo que eso siempre, cualquier análisis, cualquier reflexión que haga uno desde ese punto de vista siempre va a decir lo mismo, ¿no? Uh-huh. Podías haber hecho cosas distintas, ¿no? Pero creo que no hay que tomar las cosas por ese punto de vista. Okay. Hicimos lo que había que hacer en cada momento. Claro. ¿Vale? Y cuando llegó el momento de hacer lo que de tomar decisiones, tomamos la decisión que en ese momento pensábamos que era la correcta. Y ya está, ¿vale? Es que no hay más. Yeah. ¿Que podríamos haber hecho otras cosas distintas? Hombre, posiblemente sí, ¿vale? Y tomamos determinadas decisiones también en determinados aspectos que nos perjudicaron muchísimo, ¿vale? Pero en su momento es lo que pensábamos que había que hacer. Entonces, pues digo, oye, pues bien hecho estuvo, ¿no? Claro. Pues ya está. Ahora, pues, oye, todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Ver las cosas así, ¿no? Pero yo creo que no hay que... Es absurdo, ¿no? Ponerte a pensar en eso. Hay que mirar siempre hacia adelante y ya está, ¿no? Y cuando mires hacia atrás que se para enriquecerte, ¿no? Claro. Con las cosas que te quedan por hacer. Pero bueno, no creo que sea tampoco el punto de vista que más correcto, ¿no? De reflexionar sobre eso. Hicimos lo que había que hacer y todo lo que nos vino lo aprovechamos de la manera que entendimos correcta y ya. Muy bien. Bueno, Raúl, yo te agradezco mucho que has querido participar y hablar un poquito con nosotros para que te conozcamos mejor. Bueno, Luis ya te conocía un poquito. A mí ha sido un placer, verdaderamente ha sido un placer conocerte y creo que te hice las preguntas que siempre he querido hacer a un músico. Tenía siempre esta curiosidad. Gracias por contestarlas al encaja con lo que yo pensaba de cierta forma pero al fin y al cabo saberlo de alguien que realmente lo pone en práctica y en todo ese proceso de creación y de creatividad que va surgiendo, ¿no? Y cómo se organizan todas las ideas y cómo va generando de la nada algo es fascinante, me parece algo increíble y agradecerte de nuevo que has tomado tu tiempo para venir aquí a charlar con nosotros. Pues yo agradecer a vosotros que me hayáis invitado y que me hayáis dado la oportunidad también de pasar este rato que ha sido muy ameno y nada, muchas gracias a vosotros. Pues yo también te quiero dar las gracias y quiero hacer extensivo mi agradecimiento aunque no haya estado, a Pepe, a Joe y a Peter. A los cuatro os deseo mucha suerte, mucha salud. A ti también, suerte a tu Betis en la próxima liga, que vaya todo muy bien. Y nada, Raúl, como siempre, es un placer charlar contigo. Es un gusto. Tu templanza y tu calma es contagiante. Y como siempre, lo más importante es dar las gracias por tu tiempo, porque yo llevo muchos meses con la teoría de que lo más valioso que tenemos, la clase obrera, es nuestro tiempo. El placer Raúl, es mío. Muchas gracias. un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Don Hugo. Luis. Gusto en verle. Obrigado, gracias a los que nos escuchan desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Gracias por estar ahí. iVox también. Que es mi favorito. Y los que nos ven en YouTube, espero que os haya gustado.
Aos nossos espectadores em português, pois esta semana foi mais um episódio do Spanish Podcast, do Spanish Edition, o nosso podcast, e foi um prazer ter o Raul Pacheco connosco para conversar um pouco e conhecê-lo melhor. Luís, brigadão. La próxima. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. gracias, Raúl. Obrigado. Quédate un ratito para que nos despidamos adecuadamente. Yo corto aquí pero sigue en línea, ¿vale? No te vayas. Adiós. Chao.